Expertos revelan grupo vulnerable para la variante Omicron. En base al avance de la variante Omicron, la última variante de preocupación dada así a conocer la OMS el 26 de noviembre de 2021, los expertos ya indicarían cuál sería el grupo vulnerable para esta variante. En este video vamos a conocer qué pacientes tendrían más riesgo de desarrollar una enfermedad severa por Omicron y sobre todo qué recomendaciones podemos tomar en cuenta con respecto a ello. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a conocer cuáles serían las personas o qué grupo vulnerable sería el que se ha identificado en las recientes investigaciones con respecto a la variante Omicron, tomando en cuenta que la variante Omicron, una variante de preocupación, si bien es cierto, no está llevando a una gran ola de mortalidad en Sudáfrica, ello no significa que no se presenten casos graves. En este video vamos a hablar sobre ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día se va conociendo cada vez más sobre esta nueva variante. El 26 de noviembre fue un día importante dado que la OMS, después de muchos meses, daba a conocer la presencia de una variante que entró a la categoría de variante de preocupación, al igual como fue en su momento alfa, beta, gamma y sobre todo la variante predominante a nivel mundial, Delta. De esta manera, Omicron constituiría la quinta variante de preocupación, la 13ª variante que tiene un nombre en el alfabeto griego, pero sobre todo la variante con más incógnitas. Una variante que es preocupante, pero que sin embargo todavía no se conoce cuán preocupante es, dado que las investigaciones y los reportes que se van dando en Sudáfrica indicarían de que la mortalidad por esta variante no sería tan asociada como la variante Delta, en donde Sudáfrica, un país al sur de África, habría demostrado en su tercera ola por variante Delta una mortalidad elevada. Sin embargo, la cuarta ola, que es variante Omicron, no es así. Pero ello no se descarta que se presenten casos, dado que sí se han registrado casos de personas fallecidas y sobre todo neumonías. En base a ello, las investigaciones revelarían qué personas serían vulnerables a tener un cuadro severo por Omicron. Y esto es muy importante conocer. La severidad que se ha encontrado en Sudáfrica y en algunos reportes que se van dando ya a nivel internacional indicarían qué grupo vulnerable de personas podría desarrollar un cuadro severo. Tomando en cuenta la referencia en Sudáfrica, podemos mencionar en primer lugar los extremos de edad, los grupos con edad extrema, es decir, o las personas más jóvenes o las personas mayores. En ese sentido, las personas mayores de 60 años y las personas o los niños menores de 5 años serían, en primer lugar, la población vulnerable para hacer un cuadro severo de la variante Omicron. Es decir, los extremos en las edades, los grupos en extremos de edades. Importante, mayores de 60 años, niños menores de 5 años. Esto se ha registrado en Sudáfrica y es muy importante que tendría que aplicarse a diferentes países. Y eso estaría relacionado con el segundo factor, personas no vacunadas. En un reporte que se dio en el distrito de Tshwane en Sudáfrica, se habría indicado de que de 166 personas, 42 estuvieron hospitalizadas y se registró una mortalidad de 6.6%. De las 42 personas hospitalizadas, 9 desarrollaron neumonía con oxígeno. Y es muy importante entender que de las 9, 8 eran no vacunadas. Es decir, las personas no vacunadas son población de riesgo para desarrollar una enfermedad severa por Omicron. Un punto importante a tomar en cuenta. Y otra condición que también sería parte de las personas del grupo vulnerable serían las personas que tienen una condición subyacente o un antecedente médico que pueda debilitar la respuesta inmune. Personas con inmunosupresión, como por ejemplo personas infectadas con VIH, personas que reciben tratamiento inmunosupresor por un trasplante de órgano o por un tratamiento, puede ser oncológico, son personas que no desarrollan defensas frente a la vacuna. Por lo tanto, estas personas están expuestas a tener un cuadro severo de la variante Omicron. Las investigaciones
ya van revelando cuáles serían las personas o el grupo de personas que están constituyendo el grupo vulnerable para la variante Omicron. La variante Omicron es una variante hasta el momento de incertidumbre. No se conoce realmente cuál será el desenlace que pueda originar esta variante. Sabemos que es una variante que ha tenido un origen aparentemente híbrido, en donde estudios demostrarían que el virus del resfriado, el coronavirus 229E, en unión con un SARS-CoV-2, pudo originar, lo que significa en una coinfección en una persona, la variante Omicron. Por otro lado, se ha encontrado que en la parte genética, el árbol filogenético de Omicron está compartido con la variante Lambda y con la variante Alfa. La otra rama del árbol serían la variante Delta, Beta, Gamma y Mu, lo que significa que la variante Delta y la variante Omicron genéticamente no están aparentadas, pero sí Omicron y Lambda, situación que podría complicar la evolución de la pandemia, dado que recordemos que la variante Lambda ha sido una variante detectada en Perú. Es la variante que se detectó en agosto de 2020, pero que en el 2021 causó la gran segunda ola que vivió el país, y Perú se encuentra dentro de los 10 principales países con mayor mortalidad registrada. Estos puntos son importantes a conocer qué población está vulnerable, conocer cómo las vacunas pueden ayudar a enfrentar la variante Omicron, conocer cuál es la relación genética que tiene Omicron con otras variantes. Conocer el origen de Omicron nos va a ayudar a entender más sobre lo que estamos viviendo en este momento. Omicron hoy en día ya constituye sobre todo una variante que está avanzando en Europa. Países como Dinamarca, Noruega y sobre todo Reino Unido ya registran incremento de casos. Hoy en día el epicentro de Omicron se encuentra en Europa y ello se le está uniendo con lo que significa el avance de la subvariante AY4.2 de la variante Delta, situación que puede complicar la pandemia y sobre todo puede originar nuevas olas de contagio. Esta situación es bastante preocupante y esto podría agravarse aún más. Las medidas de restricción, el uso de mascarilla, distanciamiento social, protector ocular deben tomarse en cuenta. La pandemia puede empeorar en las siguientes semanas. Nosotros debemos estar atentos de cómo va la evolución y sobre todo no debemos bajar la guardia. Es muy importante entender que la población vulnerable sería personas en los extremos de edad, es decir, mayores de 60, menores de 5 años, personas no vacunadas y sobre todo personas con una condición subyacente. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir qué es lo que dicen los científicos y expertos en relación a la población vulnerable frente a la variante Omicron. La variante Omicron es una reciente variante conocida este 26 de noviembre 2021 por la OMS y sería la quinta variante de preocupación. Sin embargo, todavía hay incertidumbre con respecto a su evolución. Los casos graves que se han registrado en Sudáfrica y sobre todo la mortalidad indicaría un grupo vulnerable de personas a tomar en cuenta. En primer lugar, las personas que se encuentran en los extremos de edad. Por un lado, los mayores de 60 años y por otro lado, los menores de 5 años. Serían población vulnerable. En segundo lugar, las personas no vacunadas. Y en tercer lugar, las personas que tienen una condición de salud subyacente. Es muy importante conocer ello. Estamos frente a una nueva etapa de la pandemia. La variante Omicron está avanzando. Hoy en día, Europa se constituye un epicentro importante de esta variante y el curso de la pandemia se estará definiendo en las siguientes semanas. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso.
Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.